Empecemos entonces con este ejercicio que vimos la vez pasada, que vino en el examen de admisión para la Universidad Nacional de Ingeniería en Lima, Perú, en el año 2009. Sean los vectores A y B, con módulos 3 y raíz de 10 respectivamente. Si el módulo de la suma de A más B es igual a 5, ¿cuánto vale el módulo de la diferencia de A menos B? Me piden a mí determinar cuánto es el módulo de la resta A menos B y me dan varios datos, ¿no? Entre ellos me dicen, por ejemplo, que el módulo de A vale 3 y que el módulo de B vale 10. Lo que no sé es en qué dirección están dibujados estos vectores. Si ustedes recuerdan la clase sobre ejercicios de vectores que hicimos antes, nosotros asumimos alguna dirección de estos vectores y a partir de ahí empezamos a trabajar. Si yo quisiera resolver esto a partir del uso de vectores unitarios, podría empezar de la siguiente manera. En función de los vectores unitarios, el vector A se puede escribir de esta forma, ¿no? El vector A sería la componente horizontal por el vector unitario I más la componente vertical por el vector unitario J. Igual, el vector B se puede escribir como el vector B igual a la componente horizontal por el vector unitario I más la componente vertical por el vector unitario J. Eso es algo general y eso es lo que estaría escribiendo porque no me dicen en qué dirección están estos vectores. Lo que sí me dicen son los módulos, tanto de A y de B. Entonces, antes de ponerme a calcular cuánto es el módulo de A menos B, voy a tratar de determinar el módulo de A y el módulo de B en función de esta forma de escribir a los vectores A y B. Esto lo hicimos en la clase pasada. Te invito a ver el video de la clase anterior para que puedas tú entender mejor lo que vamos a hacer ahora. Como el módulo de A es igual a 3 y como el vector A se escribe en función de la componente AX y la componente AY, yo puedo escribir el módulo de A de esta forma. Sería la componente AX al cuadrado más la componente AY al cuadrado raíz cuadrada. De la misma forma, como el módulo de B vale raíz de 10, yo puedo escribir el módulo de B de igual, ¿no? Usando el teorema de Pitágoras. El módulo de B se escribiría componente x de b al cuadrado más la componente by al cuadrado raíz cuadrada igual a raíz de 10. Con estos dos datos escritos, ahora sí voy a intentar determinar cuánto vale el módulo de a menos b, porque eso es lo que me piden. El módulo de a menos b sería determinarlo de la siguiente manera. El módulo del vector a menos el módulo del vector b sería el módulo de la resta cuando yo escribo los vectores en formato de componentes, miren, ¿no? Estoy usando aquí 1 y 2 para escribir el vector A y el vector B en forma de vectores unitarios. Sería la forma algébrica, como dijimos la vez pasada. Entonces, si yo junto aquí los is, saco los paréntesis y juntos, tendría lo siguiente, ¿no? Tendría aquí un AX que viene de aquí y un menos BX que viene de aquí, más un AY que viene del J y un BY que viene aquí del J también. Entonces, noten que ahora los vectores unitarios están factorizados, mientras que las componentes están aquí operando. Como yo he expresado el vector A menos B en forma de vectores unitarios, hago lo mismo que hice aquí para poder determinar el módulo. Es decir, uso el teorema de Pitágoras con estas dos componentes. El módulo de A menos B sería componente AX menos la componente BX al cuadrado más todo esto al cuadrado, que sería la componente Y menos la componente BY al cuadrado. Si yo utilizo el binomio al cuadrado y expando esto, el binomio al cuadrado de AX menos BX al cuadrado sería AX cuadrado menos 2 veces AX BX más BX cuadrado. De la misma manera, esta resta al cuadrado sería esta expresión, en donde podemos notar justamente que tenemos el ax cuadrado, el ay cuadrado, el bx cuadrado y el by al cuadrado sumándose. Pero la suma de cuadrados de las componentes ax están aquí expresadas en 3 y la suma de cuadrados de las componentes b de las componentes de b están aquí expresadas en la ecuación 4. Entonces, si yo junto x cuadrado más ay cuadrado, noten que de esta ecuación 3 eso me tendría que dar 9. Mientras que bx cuadrado y b más by cuadrado me tendría que dar raíz de 10 cuadrado, que sería 10. Entonces, más o menos tendría esto, ¿no? Ax cuadrado más ay cuadrado me da 9.
bx cuadrado más by cuadrado me da 10. Y estos términos cruzados los bajo aquí, quedándome esta ecuación que tenemos aquí, ¿no? Entonces, de esta ecuación podemos notar que para poder determinar el módulo de a menos b al cuadrado, yo necesito determinar cuánto vale este término. Entonces, vamos ahora a ocuparnos a determinar cuánto vale este término de aquí. Para eso voy a usar el dato de que el módulo de a más b de la suma de los vectores a y b me da 5. Usando el dato de que la suma de a más b es 5, tendría que la suma de los vectores a, b sería lo mismo que teníamos aquí, solo que ahora con suma. Por lo tanto, tendríamos de que 5, que sería el módulo de a más b, sería igual a ax más bxy más ai más bij. Aquí, por ejemplo, tendríamos al vector a, aquí tenemos al vector b y aquí ya los estoy sumando, factorizando los vectores unitarios. Nuevamente, el módulo que tenemos aquí, nuevamente repito, el módulo que tenemos aquí estaría determinado por un teorema de Pitágoras. 5 vendría a ser la raíz cuadrada de esta componente al cuadrado más esta otra componente al cuadrado. Usando binomios tendríamos esta expresión donde nuevamente tenemos el cuadrado de la componente ax, el cuadrado de la componente bx, el cuadrado de la componente ay y el cuadrado de la componente by y los términos cruzados, pero como ahora tengo aquí signos más, esos términos cruzados aparecen con signo más. Pero igual como hicimos aquí, usamos la ecuación 3 y la ecuación 4 que vienen de los módulos de los vectores a y b para determinar la suma de cuadrados aquí de las componentes. La suma de cuadrados de ax y ay es 9, la suma de cuadrados de bx y by es 10, y aquí tendría los términos cruzados, pero ahora con signo positivo. De aquí yo determino que esos términos cruzados, lógicamente, van a ser 25 menos 19, que sería 6. Y con esos términos cruzados yo ya puedo reemplazarlo o sustituirlo aquí en la ecuación 5. Reemplazando 6 en 5 entonces, aquí vuelvo a escribir la ecuación 5, pero ahora estos dos términos los voy a reemplazar por 6. Entonces tendría que el módulo de a menos b al cuadrado sería 19 menos 6. Esto sería 13 y por lo tanto el módulo de a menos b sería la raíz de 13.